Saludos nuevamente. Continuamos hablando acerca del rey David y en este momento quisiera hablar acerca de algunos déjame buscar mi lápiz primero. Acerca de los pecados del rey David. Déjame buscar un lápiz acá, creo que este es el que estoy buscando. Ajá, déjame ver. Bueno, aquí acerca de los pecados, errores cometidos por el rey David. Por el rey David. Fueron pecados que desencadenaron un sinnúmero de problemas en su reinado y que provocaron varios sinsabores a este hombre, David. El primero que quiero mencionar es un pecado bien conocido en el Antiguo Testamento cometido por David y fue el pecado del adulterio. Adulterio. David vio a una mujer que se llamaba Betsabé, lo voy a poner acá, una mujer que se llamaba Betsabé, quien estaba casada, estaba incluso casada con uno de sus soldados, uno de sus guerreros. Dice que él un día, caminando por el terrado de su casa, la vio a ella que se estaba bañando. Dice que le gustó a la mujer y en su posición de rey fue y la tomó como mujer, obviamente de manera ilegal, ya que Dios no estaba de acuerdo con eso. Esta era una mujer casada, estaba casada con un guerrero de David que se llamaba Urías. Urías era el esposo de Betsabé. Y cuando esta se considera una mancha negra en la vida de David, el adulterio, cuando adultera con ella, entonces para que Urías no lo supiera, para que no supiera que él la hubiera tomado por mujer de manera ilegal, entonces lo mandó a matar. ¿Cómo lo mandó a matar? Le dio una carta, el pueblo estaba en guerra y David no estaba en la guerra. Hay muchas versiones por ahí que tratan de explicar por qué él no fue a la guerra. Una de ellas, y una de las que yo creo quizás, es que él había peleado con un gigante y casi pierde la vida. Con otro gigante, no Goliat, ya con otro gigante que él peleó. Y uno de sus soldados le dijo que no quería que él volviera a la guerra para que no se apagara la luz de Israel. Puede que esta sea una de las razones, pero en fin, el hecho fue que cometió este grave pecado y después tomó a Urías, lo manda a buscar de en medio de la batalla, le da una carta en sus manos y en la carta le manda decir al general a cargo que cuando Urías entregue la carta, lo ponga en medio de la batalla, en el lugar más difícil, más recio, para que pierda la vida. Y yo digo, esto es como darle muerte al portador. Le da una carta y con la misma carta prácticamente anuncia su muerte. Entonces, dos pecados graves. El pecado del adulterio con Betsabé y el pecado de asesinato contra este hombre inocente, Urías. Entonces, como usted sabrá, Dios no se iba a quedar de los brazos cruzados. Realmente cuando nosotros cometemos algún pecado, Dios está mirando, está pendiente de lo que está pasando. Él está al tanto de lo que nosotros estamos haciendo. Y Dios le mandó a decir, por medio del profeta Natán, que de esa forma, como él había hecho, o por esto que había hecho, que no se iba a apartar, que la espada no se iba a apartar jamás de su casa. Siempre iba a haber espada en su casa. En otras palabras, iba a haber muerte y hechos violentos en su casa por esta acción. Y así fue. David cosechó realmente lo que había sembrado y de una gran manera. Fue duro, fue largo y amargo todo este proceso por este pecado. Vamos a ver algunas de las consecuencias de este pecado en el video más adelante. Es importante que aprendamos una lección acá. Y voy a tomar este minuto para esto. ¿Cuál es la lección? Que Dios no va a dejar impune, sin retribución, a los que pecan y a los que pecan adrede. Entonces, ¿cuál es la lección? Pensemos bien antes de pecar y pecar. Pensémoslo bien porque no nos vamos a quedar impunes. Él dice que él no va a dejar sin castigo al culpable. O sea, entendamos esto realmente. Dios está pendiente. Él es un Dios que perdona y misericordioso. Pero pensémoslo bien antes de pecar. Dios te bendiga.